Bienvenidos a esta nueva sección que tenemos en este canal de Luis y Mía en Yucatán. Ya saben que en este canal les platicamos todo lo relacionado al tema de las inversiones, al tema de vivir en esta hermosa zona del sureste mexicano. Hoy empezamos con algo muy diferente. Esta sección se llama Chismecito Inmobiliario. Y qué mejor que empezar con algo que nos es familiar y algo que nos sucedió muy de cerca. Así que bueno, pónganse cómodos, vayan por sus tazas de café, nosotros ya tenemos las nuestras, porque al finalizar, obviamente vamos a contarles lo que sucedió, pero al finalizar les vamos a platicar ciertas lecciones que tienes que aprender para que no te pase lo mismo. Así que pues vamos a comenzar. Y bueno, comenzamos con el chisme completo, para que tú te lo sepas. Y la verdad es que cada vez que yo recuerdo esta historia, que pasó hace relativamente pocos años, me entra un cólera, me entra un coraje, porque eso es algo que pasa con mucha frecuencia y créeme que se puede prevenir. Pero bueno, antes de que nos pongamos rojos, por el coraje, por el enojo a veces, vamos con el chisme completo, ¿ok? Vamos desde principio a fin. ¿Qué es lo que pasó en una parte de mi familia que hoy por hoy hizo que perdieran todos los terrenos ejidales? Todos. Y bueno, la historia comienza así. Tenemos al abuelo y a la abuela. Y de estos dos, el abuelo es el ejidatario. Ser ejidatario implica que tienes ciertos derechos sobre ciertas tierras, sea que estén divididas o no. Bueno, tienes derecho a cierto poder sobre la tierra, ¿no? Entonces, abuelo y abuela tienen a sus 5 hijos, estos 5 hermanos. Y resulta que el abuelo muere, el abuelo fallece. Ahora, ¿qué pasa? El abuelo no dejó ningún tipo de testamento, pero bueno, si estamos hablando de terrenos ejidales, estamos hablando de algo que se llama línea sucesoria, que quiere decir que el abuelo debió haber designado a uno de sus hijos para que este sea el futuro ejidatario. Esta persona el sucesor tendría esta función de sustituirlo, de tener sus derechos, pero también de tener sus obligaciones como ejidatario, asistir a las juntas y todo lo demás, ¿no? Regresándoles a la historia, el abuelo fallece, no hay como tal un testamento, no hay como tal una línea sucesoria y pues todo queda así. A los hermanos como que no les interesa mucho ver qué onda con la tierra, por ignorancia o porque en ese momento no la necesitan, porque tienen unos terrenos grandes donde viven muy cómodos. El chiste es que a nadie se le ocurre investigar qué está pasando con esos terrenos. Lo segundo que ocurre es que la abuela, que también ya era de edad, empieza a enfermar y se pone pues un poco más grave, empieza a requerir más atención. Bueno, resulta que de los 5 hermanos que se supone que todos tienen que cuidar de ella, solamente 4 de ellos se ocupan de ella. Y bueno, el hermano más digamos que egoísta, el hermano más egoísta, el que no va a ver a su mamá, pues ahí se va por allá, se queda con su familia, no se hace cargo de su madre y tampoco pues le interesa mucho. No, tampoco le interesa mucho. Pero bueno, esos 4 hermanos están ahí detrás al pie del cañón. Resulta que en todo este proceso de enfermedad de la abuela, aprovecha este hijo, el hijo egoísta, vamos a denominarle así, vamos a poner el nombre Ego, ¿ok? Viene el hijo, el Ego, uno de los 5, y empieza a ver qué pasa con los terrenos e investiga la forma para poder quedarse con esos terrenos. Lo que él hace básicamente es que busca asesoría, redacta un documento en el cual básicamente las demás personas involucradas en la herencia, por así decirlo, de esos terrenos, busca cómo dejarlos afuera, ¿ok? ¿Qué pasa? En los terrenos ejidales, si el ejidatario muere, al final la esposa es la que se vuelve ejidataria y tiene cierto derecho sobre la tierra. Pero bueno, eso es reciente porque hace varios años las mujeres no podían ser ejidatarias, pero bueno, se reformó un poco la ley. Entonces, en este contexto que les estamos contando, la mujer, la esposa o la abuela ya podía ser ejidataria. Sí, porque eso pasó hace poco tiempo. Pero bueno, a la esposa, a la abuela, le tocaba ser ejidataria. ¿Ok? Y luego en su futuro ella pues designará un sucesor o ella encargarse de repartir la tierra entre los 5 hijos y lo demás. El chiste es que al final él maquina una forma de hacer que los demás hermanos, incluyendo la madre enferma, hagan algo que se llama repudio, que repudien su herencia, que digan, ¿sabes qué? En un papel yo no tengo nada que ver con esos terrenos, no me interesa, nada. Te los dejo a ti, ¿ok? Eso se llama repudio. Tiene otros nombres, pero vamos a llamarlo por el nombre más fácil de recordar, ¿no? El chiste es que este hermano, Ego,
hace ese documento, lo redacta y luego va con su madre y con sus hermanos y le dice, ¿saben qué? Los terrenos del abuelo, que falleció, quedaron intestados, lo cual no tiene nada que ver. O sea, les inventa una historia. El chiste es que les dice, ¿saben qué? Para que nosotros, todos los hermanos y también la abuela, podamos disponer de esos terrenos, pues lo que vamos a hacer es que tienen que firmar esta hoja y yo me encargo de ver todo, ¿no? Y entonces todos los hermanos súper confiados, no leen ni siquiera una línea de ese documento, firman, los otros 4 hermanos le firman el documento a Ego, la abuela también le firma los documentos a Ego, y con estas firmas básicamente ellos están diciendo, firmando un repudio en donde rechazan su herencia, rechazan todo derecho que pudieran tener o toda opción que pudiera surgir de ser ellos sucesores. Y básicamente con ese documento le dicen bye a los terrenos. Poco a poco después se enteran de lo que firmaron. Aquí vamos a hacer un paréntesis. La verdad es que esta persona que yo conozco igual es un experto en tener esta fachada de santo, de en mentira, casi sacerdote, de creerse la persona más, o al menos de presentarse ante el mundo como la persona más limpia de pecado, religioso, que se persigna, la persona más benévola. Y quizás por eso no cuestionaron o no leyeron todo lo que estaban a punto de firmar, ¿ok? Pero esto no es excusa que no leyeran. El chiste es que después la abuela, se enteran todos, junto con la abuela, de lo que él hizo. Y le reclaman, le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos traicionaste? Al final él dice que es que tengo una carta donde mi abuelo me dice que me va a ceder todos los terrenos y era su última voluntad. Carta que nunca se presentó. Según él tenía una carta. Que nunca nadie vio. Y que precisamente como no existía, se tuvo que firmar esos documentos para que ellos repudiaran su herencia, ¿no? Que resulta la abuela sigue empeorando en su salud y ya, pues estando mucho más grave, le dice a su hijo que ya se apropió de todos los terrenos, que nadie más quiso intentar hacer nada, que nadie más se defendió o por ignorancia, o por miedo, por esta educación que tiene la gente a veces que no quiere pelear sus derechos que tienen. Bueno, el chiste es que la abuela le pide a Ego, le dice, oye, ¿sabes qué, hijo? Ya te quedaste con la herencia de todos. Ya nos dejaste afuera a todos. Por favor, vende esos terrenos, haz la cesión, que en derecho general se llama cesión onerosa, no como tal venta, pero una cesión para que alguien te pague por esos terrenos. Y con ese dinero pueda yo... que se ayude, porque ya pues ayudarme, porque ya necesito más cuidados, ya necesito hospital y a veces el seguro está muy lleno. Y el hijo, el Ego, ¿qué creen que le dijo? ¿Qué creen que fue el cinismo, ¿no? El santo, el que todo el mundo creía como hombre recto? Le dice, no, ¿sabes qué, mamá? No, o sea, no importa que en este momento estés muriendo, esos terrenos son míos. Y esos terrenos son para mi hijo, yo se los voy a heredar a él. Así fue, así cañón. Y me tocó enterarme poco a poco después de que pasó eso. Y híjole, qué coraje. Pero existen, para que se den una idea. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a terminar primero la historia. Resulta que al final no venden esos terrenos, el hijo se va por allá, la abuela muere, la abuela fallece, obviamente el hijo, el que menos se ocupaba de ella, Ego, va al velorio y se pone a llorar sobre la tumba y hace su drama, hace su show, yo me siento muy arrepentido por lo que, bla, bla, bla. A pesar de eso, no pone ningún tipo de... primera piedra para intentar enmendar su error. Los años siguen pasando y al final esta posibilidad de que los hermanos hicieran algo caduca. Y así, de esta forma, la abuela se murió, en ningún momento vio ningún tipo de beneficio de los terrenos del abuelo. Los hermanos hoy por hoy se quedan sin ningún tipo de herencia y automáticamente en un futuro, cuando esos terrenos se regularicen y se puedan ya vender a empresarios, a desarrolladores, ¿quién creen que va a ser el único beneficiario? El hermano, el Ego, el que no hacía nada por sus padres, el que no hacía nada por su mamá y pues su descendencia, ¿no? Porque ya va a ser la línea sucesoria. Así que así, en un abrir y cerrar de ojos y a pesar de todo lo que pensamos que no podía pasar, pasó y pues al final toda la familia se quedó sin terrenos. Punto. Así de simple. Y esto pasa muy frecuentemente. Sí, lamentablemente es más frecuente de lo que nosotros pensamos este conflicto, ¿no? Entre herencias, incluso en vida. Cañón. Pero bueno, o sea, ¿qué podemos aprender de esa historia? ¿Qué yo aprendí? Que en ese momento, la verdad, yo no sabía mucho más sobre derechos, sobre temas inmobiliarios. Eso pasó ya hace un tiempo, hace unos 6, 7 años. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué puedes tú aprender? Vamos a desmenuzarlo para que esto no te pase, porque seguramente conoces a alguien que tiene tierras ejidales, alguien que es ejidario,
ejidatario o tus mismos familiares son ejidatarios o tú tienes una posibilidad de tener cierto derecho sobre esas tierras, ¿cómo evitar que eso te pase? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué lecciones podemos aprender? Pero hacemos un paréntesis para recordarles que ustedes, si están interesados en invertir en esta zona del país, en esta zona preciosa de México, en zonas como Yucatán, como Campeche, como Quintana Roo, agréguense al grupo. Hemos hecho un grupo en donde les mostramos todas las opciones de inversión, les mostramos todo lo que existe, todos los mejores proyectos, mencionamos las ofertas, mencionamos los mejores desarrollos y las mejores zonas para invertir de forma segura, y te puedes agregar muy fácilmente dándole clic al link que aparece allá abajo. Te agregas al grupo, eres parte de nuestra comunidad de Luis y Miguel Yucatán como tus brokers, y ahí te enteras absolutamente de todo. Está padrísimo, ya somos cientos y cientos, y si te unes a este grupo, créeme que te vas a beneficiar porque hay muchas ofertas, muchas inversiones, muchas oportunidades muy buenas a buen precio que te puedes perder si no te enteras y si no eres parte de la comunidad, y si no nos sigues, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, que también aquí aparecen las redes sociales. Así que métete ahí. Una vez que termine el video, ahí nos vemos en los grupos y en redes sociales. Y bueno, retomando el hilo de qué es lo que podemos aprender acerca de esta experiencia, yo diría que una de las principales lecciones que a veces nos cuesta mucho, sobre todo a los mexicanos, no sé si en otros países sea así, pero si no, pues que nos cuenten ahí en los comentarios, es el tema de la prevención y de hablar qué va a pasar cuando uno ya no esté, ¿no? Porque muchas veces no se habla en las familias de temas de testamentos o de temas de líneas de sucesión por miedo, porque la gente dice, ay, no, por tabú. Si hablas de eso es como decir, ay, quieres que me muera. Y no, la realidad es que siempre va a ser mejor prevenir que después tener aquí un conflicto entre hermanos, entre familias y demás. Entonces, siempre que tú tengas algo, pues va a ser mejor hablarlo entre tu familia, que se defina quién sí, quién va a hacer, quién tiene la obligación de hacer qué cosa, y ponerlo siempre en un papel, en un testamento, en un escrito, en la línea de sucesión. Vaya, que haya algo que prevenga todos estos conflictos que a veces se desarrollan después por no dejar las cosas claras desde el inicio. Y eso, o sea, es que no tenemos comprada la vida, y eso pasa. O sea, a veces eres un adulto en la flor de tu juventud, tienes 30, 40 años, ya tienes un patrimonio, falleces y pues ahí se queda, a pesar de que en teoría le deberías dejar todo a tu esposa, a tus hijos. Ellos, por esta consanguinidad, por así decirlo, ellos pueden acceder a esto. ¿Qué pasa cuando hay más familias? Sí. ¿Qué pasa cuando hay medios hermanos? ¿Qué pasa cuando no hay hijos, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando es viudo? O sea, se puede complicar de la forma que tú quieras verlo, y tienes que luego pasar por un juicio. O sea, realmente mucho conflicto, es mucho tiempo y es dinero, mucho tiempo. Que a veces la familia que queda necesita ocupar ese dinero, necesita ese recurso, y no puede simplemente porque los juicios no tardan un día, no es del día para otro. No son días, no son pueden semanas, años, son meses o pueden ser incluso años. Y créeme, si tú estás construyendo algo, mínimo que se le quede a las personas que estaban contigo, o las personas que tú designaste, porque en un testamento o en una línea sucesoria incluso tú puedes poner a quien sea. Es tu testamento, es tu voluntad, y lo que dice el testamento, lo que dicen los documentos que tú dejaste es lo que se voluntad, va a hacer. Es lo que se va a hacer. Exactamente, ¿no? Previenes muchas cosas, así que pues no tengan miedo de hablar de eso con sus familias. O sea, la muerte es parte de la vida, así que bueno, pues prevenir. Así es. Lección número 2. ¿Cuál sería? Al invertir en tierra ejidal o al comprar tierra ejidal, que no se podría llamar comprar como tal, tienes que saber lo que estás haciendo. Créeme, o sea, nosotros como asesores nos llegan clientes con cierta frecuencia. Lo bueno es que conocemos a muchos asesores especialistas en derecho agrario que son excelentes, que de alguna forma pueden llegar a hacer algo, pero créeme que es muy frecuente que la gente con ignorancia, o sea, movida por la emoción. Pero también cobijada bajo la manta de la ignorancia, toman muy malas decisiones e invierten de una forma en que no saben qué están haciendo. Por ejemplo, tú no puedes comprar la tierra ejidal como tal, tú no puedes comprar una fracción de la tierra ejidal. Tú lo que tienes que hacer, hay muchas formas de hacerlo, pero tú tienes que hacer una cesión, se llama cesión onerosa, en la cual tú le puedes comprar el hecho de ser ejidatario a una persona, tú le puedes comprar esas tierras, tú puedes por una cierta cantidad de dinero pasar a ser, si bien no titular, ser posesionario, es decir, poseer esa tierra de por vida, pero hay que saber hacerlo. Y no nos bastaría un video para hablar sobre temas ejidales, pero si vas a meterte en temas ejidales, tienes que saber lo que estás haciendo, porque no es como, o sea, no está regulado por el mismo derecho civil con el que compras tú una casa, con el que compras un terreno dentro de la ciudad. Son
otras reglas. Yo no te estoy diciendo que no inviertas en tierra ejidal, porque hay muy buenas opciones y sobre todo si compras por grandes volúmenes, hay un gran negociazo. De hecho, estamos nosotros en pláticas con varios inversionistas que están interesados en invertir en tierra que se está regularizando. Pero a lo que voy, infórmate, por favor. Tienes que saber lo que estás haciendo, porque la tierra ejidal se maneja por otras reglas. Y créeme que cuando tú compras y te firman un papelito que no tiene ningún tipo de validez, que no se lleva a cabo ante el RAN, ante el Registro Agrario Nacional, no tiene validez, ¿ok? Y esta persona puede vender y revender su terreno cuantas veces y puede sacar copias del certificado parcelario cuantas veces quiera y hacer un negociazo y luego para... Y sucede mucho, ¿no? Las famosas reventas en los ejidos suceden bastante. Sí, o sea, sucede. Así que tienes que hacer. No estoy diciendo que no lo hagas. Sería irresponsable también decir, ay, no se puede. Sí se puede, pero tienes que saber cómo hacerlo. Hay que saber cómo hacerlo, exactamente. No es para todo el mundo el tema ejidal. Así que si tú prefieres tu paz y tranquilidad y no meterte en problemas, o no tienes tiempo. O no tienes tiempo o no te interesa. Pues hacer otra cosa. Así que si lo haces, hazlo informado. Informado, por favor. Y bueno, la tercera lección importantísima, por favor, de verdad. Lean lo que firmen, o sea, de verdad, así sea Jesucristo, bueno, voy a decir Jesucristo, así sea tu mamá, tu hermano, tu mejor amigo, el amor de tu vida, por favor, lee todo y cada una de las cosas que vas a firmar, porque de verdad que es increíble que 4 o 5 personas no leyeron, o sea, no se tomaron ni 2 minutos para leer qué es lo que estaban firmando, ¿no? Entonces, todo lo que llegue a tus manos, léelo. Si no entiendes algo, pregunta, no tengas miedo de preguntar. Nosotros se los decimos a los inversionistas. Es más, si quieres invertir con nosotros, incluso puedes no confiar en nosotros. No bastan los videos que subimos, no pasa nada, pero lee el contrato que estás firmando. Siempre investiga, léelo. ¿no? O sea, léelo. Y si tienes una duda, pregúntale a la gente que sabe y que te puede explicar y confírmalo, ¿no? Nosotros siempre se los hemos dicho, siempre les hablamos claro y no solamente te lo digo, sino te lo demuestro. Aquí está el documento, puedes leerlo. Entonces, lee antes de firmar las cosas. Si tienes dudas, pregunta. O sea, de verdad que es increíble que no solamente en este caso, sino en otros casos de otros inversionistas que nos han contado que de repente compran algo y luego se enteran que lo que estaban comprando no era lo que les dijeron porque en el papel dice otra cosa, pero ya lo habían firmado. Entonces recuerda, o sea, tienes que leerlo, punto, léelo, lo que sea, incluso hasta cuando vas a sacar una tarjeta de crédito, o sea, por favor, lee los intereses, lee qué carajos estás firmando, porque créeme que le puedes estar vendiendo tu alma al diablo de forma, bueno, no literal, pero de forma figurativa. Y te estás ganando un montón de problemas por no leer. Y número 4, las apariencias engañan. Esa es la lección. Las apariencias engañan. O sea, ¿quién se hubiera esperado que esta persona, el santo del pueblo, el que casi pastor, el ángel, pastor, no sé, o sea, lo que sea, era capaz de hacerle eso a sus propios hermanos y a su propia madre casi en su lecho de muerte? Así de sencillo. O sea, las apariencias se engañan en todo momento. Tú tienes que conocer a la persona, tú tienes que conocer, si vas a invertir en una zona, tú tienes que pedir todo lo que tenga que ver con esa zona, sobre esa empresa con la que vas a invertir, sobre ese particular. Investiga, por favor. Al final, no importa lo que diga la gente, muchas veces son los hechos los que marcan la diferencia entre una persona, lo que se puede probar. Y, por ejemplo, si te vas a meter en un tema de juicios, o sea, no importa que la persona parezca lo más recta posible, no importa si tú vas a un lugar y es que la oficina se ve bien y todo, no. O sea, tú tienes que investigar lo que hay detrás. Y, por ejemplo, acá en Yucatán y en otros estados también existe una cosa que se llama el registro, bueno, el INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, BALBA. El chiste es que un lugar, una plataforma en la que tú puedes ver exactamente cómo está la tierra. No importa que te digan que se ve bien bonito, tú puedes ver exactamente en qué estatus legal está en ese momento la tierra y qué le hace falta. Pero irse con las apariencias se engaña miles de veces, o sea, bueno, no sé si miles, pero por lo menos unas cientos de veces muchos clientes nos dicen, oye, es que me llegó la publicidad y la página se veía muy bien. Es que todo el mundo puede hacer una página, ¿ok? Es que la persona, el asesor, tenía una foto muy bonita y estaba muy guapo, lo que sea. O sea, tienes que investigar un poco más y créeme que los medios existen para comprobar si es una inversión más o no segura. Y en general, las apariencias pueden engañar. Por favor, investiga, no te dejes llevar solamente por las apariencias.
Ahora recuerden que los que están interesados en hacer inversiones seguras en esta zona del país, en la península, pues pueden agregarse al grupo. Ahí les compartimos muchas opciones muy buenas, también promociones que a veces salen así, promociones relámpago, entonces promociones, no se lo pierdan. Opciones seguras. Exactamente, pueden darle clic, se van a unir y ahí nos vamos a ver, van a ver el número de Luis, el número de mío, donde les atendemos y les compartimos todo lo mejor. Así que únanse al grupo y por supuesto déjenos un comentario para saber si les interesó esta sección, este chismecito inmobiliario. Esta vez nos tocó algo cercano a nosotros, pero podemos mostrar otros chismecitos inmobiliarios, obviamente respetando la privacidad de todas las personas, pero con casos de la vida real, para que no te pase, para que no pongas en riesgo tu patrimonio, para que no pierdas tu casa, para que no pierdas tu terreno, para que al final lo que inviertas sea de forma segura y que quede para en un futuro, para tus descendientes, para tu familia. Así que si les gustó, pónganlo en los comentarios. Lo seguimos haciendo con mucho gusto en esta sección, con su cafecito y pues lo repetiremos en un futuro. Y que nos cuenten si algo les ha pasado así, porque muchos inversionistas me han contado, ¿no? Pero si a ustedes les ha pasado algo así o conocen a gente que le ha pasado cosas así en el tema inmobiliario, pues ahí nos dejan en los comentarios a ver. Cuéntanos y a ver, en una vez les damos consejos sobre cómo resolver eso también. Así que bueno, yo les recuerdo que yo soy Luis. Yo soy Mía. Somos tus asesores inmobiliarios acá en Yucatán. Y nos vemos en el siguiente video. Y en el WhatsApp. Hasta luego.